Pues bien, hermanos, nuevamente muy buenos días tengan todos. Qué bueno que están en esta mañana haciendo el esfuerzo, apartando este tiempo para llegar a la palabra de Dios. Aunque la porción fundamental sobre la cual vamos a estar analizando el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy no es Hechos, tiene todo que ver con esta porción que hemos leído hace un momentito. ¿Por qué? Porque justamente Pablo se estaba despidiendo de los ancianos, de los pastores, de los líderes que se habían establecido en la iglesia de Éfeso. Ahora hay que ser conscientes de esto. ¿Quién era el pastor o quién fue el encargado de hacer esta tarea? Sabemos que Pablo inició esta obra, pero envió a su hijo en la fe, a su amado Timoteo, para animarlo a hacer la obra ahí en Éfeso. Y estando él en Éfeso, es que Pablo escribe la primera carta de Pablo a Timoteo. Esa primera carta que conocemos fue escrita para Timoteo, estando él como pastor ahí, enviado por el apóstol para ayudar a establecer bien la iglesia, establecer liderazgo, ayudarlo en muchas otras instancias, escribió esta carta. Pero antes de ir ahí a 1 Timoteo, donde vamos a tener la base del mensaje, sí quisiera resaltar algunas cosas que Pablo hace, esto después, tiempo después de haber escrito esa primera carta a Timoteo, y lo sabemos porque en la primera carta a Timoteo, él habla de su deseo de ir otra vez a verles pronto a los hermanos que estaban en Éfeso, y aquí ya había estado por ahí, y aquí nos anuncia que no volvería más a verles, y hay que tenerlo eso en cuenta. Pero me gustan varias cosas que Pablo hace. Primero que nada, en un sentido, les hace que se den cuenta de lo que él había hecho y por qué lo había hecho. Sus motivaciones eran puras, su corazón y su conciencia estaba limpia delante del Señor, que había ido a servirles, había ido a compartirles, había ido a darse él para ellos y no buscando nada a cambio realmente. Y sobre todo, como él subraya, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hablando de la enseñanza integral de la palabra del Señor que desde luego el apóstol estaba dando a los hermanos en Éfeso para que tuvieran todo el consejo de Dios, todo cuanto él sabía, todo cuanto el Señor le había dado, era lo que él se había comprometido a enseñarles para el beneficio de la iglesia misma. Ahora bien, dice que primordialmente lo que procuró también fue testificar tanto a judíos como a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora se iba, sabiendo que sufriría, sabiendo que le vendrían cosas que la verdad iban a ser difíciles, pero como él establece, y es algo que tenemos que albergar en el corazón, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo entendía lo que nos cuesta mucho trabajo entender en nuestro tiempo. Si estamos aquí, es para vivir para el Señor, es para servirlo a Él, es para honrarlo a Él. No es para tener una carrera, no es para tener un beneficio, no es para tener una comodidad personal, sino para cumplir su propósito y su misión. Él lo entendía y por eso de una manera clara dice, de ninguna cosa hago caso. Sabía el sufrimiento que le esperaba. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él entendía que estaba dispuesto, que su vida le pertenece al Señor y estaba dispuesto a otorgarla y viviría para Él. Y ese es el punto, desde luego, que Pablo subraya aquí. No solamente su disposición a morir, sino sobre todo que cada minuto de su vida contara para el reino. Con tal de que acabe, dice él, mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahora, me llama también la atención que Pablo les protesta y les hace una declaración contundente. Y dice ahí el versículo 28, 27, 28, 26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque había hecho todo su esfuerzo de servirles de manera honesta y transparente. Y luego dice, por tanto, mirad por vosotros. Cuídate. Lo mismo que le dice a Timoteo, ten cuidado de ti.
y mira por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿por qué lanza esta protesta y esta advertencia? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora se iría, pero sobre todo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ya de entrada nos está diciendo Pablo cuál es la forma de enfrentar lo que iban a tener que sufrir. Varias cosas. Primero, subraya, líderes, miembros de la iglesia, hay que velar el uno por el otro como lo hacéis. Pero velar de verdad entendiendo una cosa. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, hablamos de la preciosa esposa del Cordero. Hablamos de sus santos redimidos, que Él nos amó de tal punto, a tal grado, que estuvo dispuesto a derramar su sangre por nosotros. Hablamos, hermanos, de este conjunto de creyentes que han hecho un pacto de seguir al Señor en unidad, velando por el Señor y velando por la sana doctrina, sometiéndose a la palabra de su gracia, guiados por el mismo Señor. No cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles. No cabe duda, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos peligrosos, como Pablo también dijo a Timoteo. Y es por eso que les animo que vayamos ahí a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, para tomar la exhortación que el Señor nos tiene en esta mañana. Quise leer, o que nuestro hermano Abel nos ayudara a leer esa porción del capítulo 20, porque es a esas personas, en ese contexto, a quienes también anteriormente escribió estas cosas, y la preocupación de Pablo era la misma. Si tú has leído 1 y 2 Timoteo, te darás cuenta que hay muchas instrucciones en torno a lo que no solamente el líder debe de ser, sino lo que la iglesia debe de ser, pero también una advertencia clara y contundente en torno a la falsa doctrina, en torno a la apostasía, en torno a los falsos creyentes y a la gente que está dispuesta a hacer daño a la obra de Dios. A veces nosotros pensamos que el peligro solamente es externo, pero a veces el peligro también está de manera interna, y por eso tenemos que velar por nosotros mismos. Hermanos, yo sé en quién he creído, y yo sé desde luego cuál es mi compromiso con el Señor y qué es lo que creo y cómo Él me ha mostrado en su palabra lo que debo creer más bien. No es un tema de lo que uno haya interpretado, sino es un tema de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Pero, ¿saben? Tengo que tener cuidado, porque de verdad la mentira, el misterio de la iniquidad es tan sutil que podría, si pudiera llegar a confundir a aquellos que aún sinceramente han creído en el Señor, y esto traer daño irremediable a la iglesia de Cristo. Ahora, hay que reconocer esto. Es la esposa del Cordero, es la novia del Cordero, la iglesia. Y la iglesia, mis hermanos, por lo tanto, es de sumo valor para el Señor. ¿Tú crees que una persona que daña a la iglesia, que una persona que no contribuya, aunque se diga creyente y que sea miembro de la iglesia, que dañe de alguna manera a la iglesia, va a quedar sin sus propias consecuencias de parte del Señor? Claro que no. ¿Qué haríamos nosotros si alguien osara agredir, atacar o insultar a nuestra amada esposa? Bueno, te aseguro una cosa, que la otra persona tendría que pensárselo muchas veces antes de intentar siquiera hacer algo así. Con Dios no se juega, con la iglesia de Dios no se juega, porque Dios la guarda. Ahora, ¿pero qué es la iglesia? Saben que de repente tenemos conceptos que hemos ido adquiriendo de manera tradicional y no nos damos cuenta que no es eso lo que la Biblia enseña en torno a la iglesia. Sobre todo se hace un énfasis desmedido en la iglesia universal cuando esta realmente ni existe. Ahora, es verdad que todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo de una manera espiritual se vincula al cuerpo de Cristo, pero eso no es la iglesia.
La iglesia, y por eso Pablo se dirige a ella de manera local por nombre y apellido, y cuando habla de la iglesia, como hemos leído en el libro de Hechos, se refiere de manera general como hablamos del gobierno o de la familia. Cuando hablamos de la familia, no nos referimos a la familia universal, nos referimos a que en el mundo hay muchas familias de manera individual, de la misma manera gobiernos, y es en ese mismo sentido que utiliza esa palabra. Pero mayormente el 90% del tiempo se refiere a iglesias con nombre y apellido, porque si no, no hubiera sido necesario escribir cartas directas a iglesias como destinatarias específicas. Simplemente se hubiera tenido que escriba a la iglesia en general. Y Dios da instrucciones concretas y de verdad. A veces pensamos en la iglesia universal, pero piensa, si vamos estrictamente a la definición de lo que es iglesia, es una asamblea. Pregunto, ¿están reunidos todos los creyentes en este mismo instante en todo el mundo? No. Para ser iglesia tendríamos que estar reunidos, para ser asamblea del Señor tendríamos que estar reunidos y en un lugar alabando al Señor. Ahora, eso ocurrirá. Podríamos decir que esa iglesia está en formación porque eso ocurrirá. ¿En qué momento? Cuando estemos todos en la presencia de Cristo, en el momento del arrebatamiento. Y en ese momento otra vez dejaría de ser iglesia universal, entre comillas, para pasar a ser una iglesia local, adorando al Señor por la eternidad en los cielos. A veces el entendimiento errado de lo que es la iglesia nos lleva a debilitar la iglesia local, nos lleva a no entender el compromiso que debemos tener de esfuerzo, sacrificio, prioridad de nuestra propia iglesia. Y le decimos nuestra iglesia no porque nos pertenezca, sino le decimos nuestra iglesia porque nosotros pertenecemos a ella y queremos verla crecer, queremos verla fructificar, queremos verla funcionar con sus diferentes miembros, con sus diferentes funciones, de la manera que Dios la planeó. Y es ahí donde se ve la iglesia directamente. Ahora, Pablo por eso le dice esto a Timoteo, tanto para protección como para funcionamiento. Vean 1 Timoteo 3, versículo 14. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Me llama la atención también varias cosas, pero aquí el propósito claro de Pablo al escribir 1 Timoteo y aún 2 es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y lo subraya, la casa de Dios es la iglesia, no es el edificio. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, y si vamos a analizar todo esto de manera más profunda, llegaremos siempre al punto de que la iglesia del Señor está compuesta por personas verdaderamente redimidas, y eso quiere decir personas que han entendido que sin Cristo están perdidas y que son merecedoras de la condenación, y que se han arrepentido de su maldad, le han depositado la confianza a Cristo y por lo tanto son ahora sus redimidos, criaturas nuevas, puestas espiritualmente en el cuerpo de Cristo, pero que una vez que han manifestado públicamente su fe a través del bautismo de manera clara y de manera determinante, han sido hechas parte de manera visible de la iglesia local. Ahora, el punto es este, hermanos. ¿Sabemos cómo conducirnos en la iglesia de Dios? ¿Sabemos de verdad lo que Dios espera en torno a nosotros, en torno a nuestra vida, en torno a lo que debe ser mi vida como miembro de la iglesia evangélica bautista de Sierra Oeste? Nosotros desde fuera intentando ayudar, desde luego, y por eso hacemos todo lo que nos permiten hacer, porque respetamos esa autoridad y autonomía de la iglesia. Pero al mismo tiempo como la preocupación del mismo apóstol, cuando uno ve las situaciones, cuando uno ve los peligros, cuando uno ve diferentes cosas que la iglesia necesita y queriendo contribuir desde luego hasta donde en este caso nos permiten y nos honran al buscar nuestro respaldo. Pero el detalle es este: tú como miembro de la iglesia, tú como parte de esta gloriosa iglesia de Cristo, ¿sabes cómo debes comportarte en ella, conducirte en ella? Insisto, Pablo
Y es curioso, ¿no? A veces esperamos que cuando hay instrucciones en general, las instrucciones, el propósito se desarrolle o se manifieste en un inicio. Pero aquí Pablo, a la mitad de la carta, dice la razón por la cual está escribiendo. Juan el apóstol, cuando escribió su evangelio, escribió por qué razón estaba escribiendo ese evangelio hasta el final del evangelio. Pero el punto está en que aquí lo vemos. Y haríamos bien en ver lo que Pablo escribió previamente y lo que escribió posteriormente estas palabras, porque en suma nos muestran cómo debemos conducirnos en la iglesia. Ahora, haré una síntesis el día de hoy, desde luego, y animándote a que te internes a estudiarlo un poquito más profundamente, tomando como base, desde luego, la instrucción que Dios le da a Timoteo a través de Pablo y a nosotros por extensión en esta preciosa carta. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra dinámica? Es interesante que en el capítulo 1, del versículo 3 al 11, lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo es: predica la sana doctrina. Estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora fíjense, me di cuenta de un error que he cometido por años al entender mal este pasaje, al estudiarlo otra vez. Somos seres humanos y somos seres falibles, y aquí tenemos que admitir esta realidad. Fíjense, había tomado la palabra baluarte y había buscado el significado de ella en el contexto secular. Y en el contexto secular, baluarte, aparte del contexto bíblico, se refiere a los lugares de defensa. Y había hecho esta implicación tomando el término que la Biblia dice que la iglesia es columna y es baluarte. Entonces, tomando dos palabras separadas con significados distintos, dices tú, bueno, es una columna que sostiene la verdad y un baluarte que defiende la verdad. Ahí estando en Cuba, me acuerdo alguna vez viendo ahí al morro, ¿cómo se llama? Algo así se llama, ¿no? Sergio, ya no me acuerdo. Bueno, no tengo yo audio, pero... Otra vez, hermano. Dos fortificaciones, el morro y la punta. Eso, así es, hermano. Entonces, me acuerdo de ello, paseando por ahí, conociendo aquellos parajes, ¿verdad? El único viaje, bueno, no gratis, sino un precio razonable en la lancha que te pasea por ahí, porque todo lo demás estaba a precio infladísimo para el turista, ¿verdad? Una ocasión me acuerdo que yendo a comer, pues siempre iba con un hermano coreano que es el que me invitó para ir a conocer Cuba, para ver cómo podíamos llevar el evangelio allá, y nos cobraban, la verdad, horrores. Pero un día le dije al hermano, mira, quédate en el hotel, y yo fui a buscar comida y compré unos pollos excelentes, ¿no? Y cuando pagué, me los dieron tiradísimos de precio, ¿no? Y yo me sorprendí, pues ya lo pagué. Entonces ya cuando me da la vuelta el señor de la tienda, de ahí de la pollería, me dice, usted no es cubano, ¿verdad? Le digo, no soy cubano. Ya váyase, me dice. Entonces, como que se le pasó ahí, ¿verdad? No le hablé con acento cubano, yo no pretendí ser cubano. No puedo, la verdad. Ustedes saben que siempre luego intento, no se me pegan los acentos fácilmente, ¿no? Es una de las quejas que algunos tienen en México, que dicen que no escuchan que hable con la C y la Z. Me cuesta un trabajo horroroso, ¿no? Y eso es nada más la C y la Z, pero el acento, ¿no? Una cosa es meter esas dos letras y decirlas apropiadamente, y otra cosa es tener el acento propiamente de la zona. Entonces, sí, hermano, entonces, pues imagínate, eso me pasó en Cuba en uno de los viajes que hice por allá. Pero tomando eso, insisto, tomé la palabra baluarte para pensar columna, sostiene, baluarte, defiende. Y suena bien, pero no es del todo correcto. Y aquí tengo que admitir mi error. Porque baluarte en el contexto bíblico se refiere a la base de la columna. Se recuerda, eso es como cosas, pues las bases redondas que ponen donde luego sube la columna. Entonces tiene la idea de fundamento, tiene la idea de algo que sostiene en toda la extensión de la palabra, no nada más que defiende. Digo, esa fue la implicación que yo le di erradamente, aunque bueno, podríamos decir que sí es verdad, la iglesia sí hace eso, debe defender la verdad, pero en esta porción nos habla de sostener la verdad. De establecer el fundamento como los apóstoles lo hicieron con la enseñanza bíblica y seguirla sosteniendo. Y por eso
Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina. En el versículo 3 dice del capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tenemos que ser más celosos, hermanos. Los tiempos que vivimos son sumamente peligrosos y confusos. Hay cristianos que, con todo respeto, yo les diría, no deberían de llamarse cristianos porque creen que son cristianos porque sintieron algo. Hay personas que cifran su salvación en un momento emotivo donde lloraron y aún justifican su conversión porque dicen es que a todos les pega diferente. No es cierto. Si no hay arrepentimiento y fe, tú no eres salvo. Punto. Da igual que sentiste, eso puede ser diferente. Yo no lloré, hay gente que llora mucho porque se da cuenta de la magnitud de su pecado y arrepentidos corren al Señor y le confían. Hay gente que simplemente nos gozamos y sentimos la paz de repente. Hay gente que dice, pues no sentí nada. No se trataba de sentir nada, se trataba de arrepentirte y confiarle tu vida al Señor. Pero a veces queremos fundamentar nuestra salvación en experiencias diversas. Cuando la Biblia dice, como leímos en Hechos capítulo 20, Pablo predicaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Y tenemos que ser celosos en esta realidad. Y no porque alguien dice que es creyente, que asistía a una iglesia, que es más, era líder espiritual en algún lado, ya, este es creyente, desde los nuestros. No, hermanos, tenemos que ser más cautelosos. Si aún Pablo confrontaba a los corintios y les decía directamente, probaos cada uno de vosotros, examinaos cada uno de vosotros para ver si estáis en la fe. Una iglesia consolidada. Tenemos que ser congruentes con esa realidad. ¿Cómo debes comportarte en la iglesia? Debes comportarte defendiendo y predicando la sana doctrina. No debemos prestar oídos a las fábulas y a las historias. Hermanos, este mundo está lleno de ruido. Que los ovnis, que el esoterismo, ¿verdad? Que la alineación de los astros, que cuánto ruido. Es curioso que por ahí lo leí, no sé, y es una realidad. Hoy el ser humano dice que si yo nada más simplemente me siento que no soy hombre o que soy un animal, pues ya puedo ser un animal o gente de otro sexo. Negando por completo la ciencia. Entonces ya el asunto biológico pasa a un segundo, tercero, cuarto término, cuando antes la sociedad defendía a capa y espada los hallazgos y los fundamentos científicos. Hoy se ha abrazado por completo a una mera superstición y dejándolo todo a las emociones. Si crees que tú eres mujer, aunque seas hombre biológicamente, ya eres mujer. Si crees que eres un perro, aunque seas una mujer biológicamente, ya eres un perro. Y por lo tanto, ignorando por completo la ciencia, simplemente abrazan todas las sensaciones que tienen. Y tengamos cuidado, porque a veces cuando escucho a creyentes decir cosas como, es que tengo paz al hacer esto. Bueno, es que el pecado, ¿verdad? En su inicio es satisfactorio y puedes confundir esa satisfacción con la paz. Pero después trae a la luz la muerte, después trae las consecuencias. Un creyente no debe estar dirigiéndose por lo que siente, debe estar dirigiéndose por la bendita palabra del Señor. Y sabes una cosa, a veces lo que Dios nos pide que vivamos y hagamos no trae tranquilidad a mi corazón, porque van totalmente contrarias a mi carne, y mi carne está luchando contra esa instrucción del Señor, y estoy peleando, estoy encarnizado en una batalla espiritual. No tengo paz. Hasta que decido y me doy cuenta que con Dios no puedo estar luchando. Y me rindo a Él. Y dijo, Señor, sea como tú quieres y no como yo. Como el Señor mismo hizo. Pero a veces confundimos las cosas. La Biblia no dice que Dios nos dirigirá por medio de la paz. Dice que traerá paz a nuestras vidas, desde luego. Pero dice la Escritura que nos dirigirá a toda la verdad por su Espíritu, con la misma verdad de la palabra, con la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo número 105, ¿verdad? No, a ver, 119, 105. Sí, ahí está. Aquí está mi apuntador, hermanos. Ustedes no la escuchan, pero aquí está mi apuntador. Gracias por mi apuntador aquí directamente. Ahora, hermanos, seamos congruentes con ello. No debemos prestar oído al ruido que hace el mundo. Dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Recuerden, estamos
Estamos hablando de cómo debemos comportarnos en la iglesia. En 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo? Defendiendo la sana doctrina, predicando la sana doctrina, prohibiendo las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, no prestando oído al ruido que hay en nuestro entorno. Debemos vivir, y lo sabemos todos, hacer todo esto con humildad genuina, no como quien manda, sino como quien inspira y enseña con el ejemplo. Pues el propósito de este mandamiento, dice el versículo 5 del capítulo 1, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Debemos tener amor y humildad para poder ayudar. Dice la Escritura, propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y por lo tanto hay que usar correctamente la Escritura. Del capítulo 1, versículo 8 al 11, Pablo exhorta a Timoteo a que debemos de usar la ley legítimamente, y aún establece más adelante y nos muestra que esta ley no fue para el justo, sino para los transgresores, señalando la maldad, intentando detenerla, y luego dice algo que me llama la atención. Para el versículo 10, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, una vez más enfatizando este hecho. ¿Por qué Pablo insiste tanto en esto? Capítulo 1, versículo 10 al final. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Por qué está insistiendo? Miren, brinquen al capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se desviarán, se apartarán de la fe. Entendamos que la fe aquí equivale a también la sana doctrina. Se refiere al conjunto de enseñanzas claras que la Escritura nos ha dado, lo que Dios espera que creamos y vivamos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya Pablo advertía e insistía a Timoteo que vendría apostasía. En 2 Timoteo, el capítulo 3, también nos advierte de lo mismo. Y aún lo hace de una manera más específica y más como amplia, porque dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Parece que estamos describiendo a la sociedad actual y tengamos cuidado porque es fácil caer en cualquiera de estas categorías, especialmente en lo último. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo estaba preocupado por lo que vendría adelante. Y como leímos en el libro de los Hechos, Pablo estaba dejándoles y diciendo, les protesto porque sé que después de mi partida vendrán hombres así. Vendrán hombres de esta forma y van a dañar y no van a perdonar el rebaño, y aún dentro del rebaño surgirán hombres así. Por eso tenemos que estar en guardia. Por eso que tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. Por eso las exhortaciones y desde luego alabamos al Señor cuando les vemos, hermanos, participar, compartiendo textos, viendo que están en la palabra. Y te digo y te doy una recomendación, hermano, y te lo digo de corazón, no para hacerte sentir mal. Yo sé que todos aprendemos de otros y de otras fuentes, pero que tu primera fuente sea la palabra de Dios. Que dejes que Dios te hable, que dejes que Dios te consuele, que dejes que Dios te ayude a sanar, te ayude a crecer, te ayude a ver esas áreas que tienes que corregir, y de eso comparte. Porque cuando tomamos un devocional de aquí, de acá, que alguien más hizo, que tiene su valor, no lo niego, pero estamos compartiendo lo que alguien más hizo. Pero cuando tú compartes de lo que Dios está haciendo en tu vida,
Eso es lo que quiere que la iglesia como iglesia esté fomentando. Porque es lo que Dios está haciendo en la iglesia del Señor, en la iglesia evangélica bautista de Sierra Oeste. Hermano, comprométete con tu iglesia, prioriza tu iglesia, sus actividades, las exhortaciones, las reuniones, todo lo que la iglesia tiene, todo lo demás tiene que tomar un segundo término. Cualquier otra reunión, cualquier otra situación debe tener un segundo término, debe tener la prioridad tu iglesia, porque es el lugar donde Dios te ha puesto. Porque es el lugar donde Dios quiere que prediques la sana doctrina y la defiendas. En segundo lugar, tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios en la iglesia. ¿Saben? Es tremendo. Pero si no aprendemos esto, siempre nos estaremos quejando y siempre estaremos limitando el avance de la obra de Dios por no aprender a depender de la gracia de Dios. Dice el versículo 12 del capítulo 1 de 1 Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero, y qué glorioso cambio de dirección en las palabras de Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y hay un montón que se han peleado el segundo lugar y el tercero, ¿verdad? Yo no sé qué tan cerca estés tú ahí, pero yo creo que nos pelearíamos bien cualquiera de esos lugares. Ya Pablo nos ganó el primero. Bueno, peleémonos por el segundo, el tercero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mira lo que Dios puede hacer con alguien que se arrepiente, podríamos decir. Mira, no importa dónde estuviste, hermano, no importa lo que sufriste, no importa lo lejos que andabas del Señor. La gracia de Dios sigue siendo suficiente para transformar tu vida, para darte perdón y para utilizarte en tu tiempo presente. No es lo que hiciste en el pasado lo que cuenta, es lo que estás haciendo de aquí en adelante, que conoces al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? No tengo de nada de qué gloriarme, tengo que reconocer que es la gracia de Dios en mí. Fuimos salvados y comisionados por la gracia de Dios, según lo que nos muestra el versículo 12 al 15 que ya leí. Lo dice Pablo con toda claridad. Fui salvado no porque mereciera. Si él dice no merecía la gracia de Dios, era yo, porque perseguía la iglesia del Señor, porque era blasfemo, porque era injuriador de la iglesia del Señor, y sin embargo Dios en su gracia me alcanzó y me perdonó. Fui salvado por esa misma gracia. Yo no merecía el perdón de Cristo. Nadie lo merece, hermanos, por su gracia. Pero también fui comisionado por la misma gracia a servirlo. Y tengo que aprender a depender de esa gracia. En el sufrimiento tengo que aprender que la gracia de Dios será suficiente. Pablo lo entendió y por eso escribió en 2 Corintios, cuando aprendió del Señor, después de estar rogando hasta en 3 ocasiones: Señor, quítame este aguijón de la carne. Y que el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entendió Pablo que entonces cuando soy débil, soy fuerte, porque la gracia de Dios puede actuar con plenitud en mi vida, porque dependo de Él. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Pero de la misma forma, en todo lo que la iglesia debe de hacer al defender y predicar la sana doctrina, al cuidar el corazón con la sana enseñanza, que a veces decimos, ¿cómo será posible esto? Tengo que aprender a depender de la gracia de Dios. Tengo que entender que Él me va a enseñar en su palabra. Si tú tienes un corazón abierto, sincero, donde no permites que los prejuicios llenen tu vida, sino que estás dispuesto a vaciarte de lo que tú has pensado y has creído, y a dejar que Dios te hable, Dios va a obrar en tu vida. Pero si no tienes ese tipo de deseo, pues no va a ocurrir. Y vas a encontrar en la Biblia lo que tú quieres encontrar. Vas a encontrar en la Biblia lo que tú quieres respaldar en tu opinión.
Cuando deberías dejar que Dios te hable de una manera clara y dejar que Dios sea quien modifique, cambie, transforme tu corazón y te fortalezca para servirlo. Pablo nos da su ejemplo. Y Pablo por eso le dice a Timoteo, Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, versículo 18, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En un sentido, podríamos apropiarnos ese mandamiento a Timoteo y decir, sí, Señor, tengo que militar, tengo que pelear, tengo que luchar por ellas. ¿Por qué cosa? Mantener la fe, mantener la buena conciencia. Y otra vez, la fe no se refiere a creer, se refiere a el conjunto de doctrinas que el Señor nos muestra que debemos creer. Se refiere a eso. Así que, hermanos, prediquemos la sana doctrina. Es el primer comportamiento, la primera forma de conducirnos adecuadamente en la iglesia, cuidar de la sana enseñanza. Segundo lugar, no sé cuántas horas llevo o cuántas horas me van a dar, hermanos. Bueno, dice aquí que llevo 36 minutos. Así que, en segundo lugar, tengo 5 puntos nada más, hermanos. 6, perdón. Entonces, de a media hora cada uno, 3 horas, ¿no? ¿Más o menos? No. Lo vamos a cortar donde lo tengamos que cortar y después lo dejaremos para otra ocasión. Perdón, segundo lugar era esto, estoy leyendo mal, ya ven, es el coronavirus, perdónenme, hermanos. Tercer lugar, no, ya vamos de gane, entonces no era segundo, era tercer lugar. Primero, predica la sana doctrina. Segundo, depende de la gracia de Dios. Tercero, vive una vida de oración. No nos cesaremos. Es el coronavirus, hermano, definitivamente. Las secuelas, qué barbaridad. No nos cansaremos de instar no solamente a leer la Escritura, no solamente dejar que Dios te hable, sino que aprendamos a vaciarnos por medio de la oración y a interceder por otros. Y el capítulo 2 empieza Pablo a darle instrucciones a Timoteo a que hagamos de la oración la prioridad de nuestras vidas, el hecho de interceder por todos. Exhorto ante todo, fíjense cómo empieza. Exhorto ante todo, prioridad, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Y luego empieza a hablar de círculos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y cómo se repite el término piedad? Dense cuenta de ello también en la epístola a Timoteo. Piedad, vivir una vida piadosa, y que si vas a Tito vamos a encontrar conceptos similares una y otra vez. Piedad. Y ya Pablo nos habla del misterio de la piedad en el capítulo 3 que ya leímos. La piedad que debe ser característica del Hijo de Dios. Y déjame decirte, simplemente para, si no llego a ello, también que te lo lleves este día. Dios espera que vivamos vidas piadosas. Y las vidas piadosas no son aquellas que ya andan dando golpes de pecho y diciéndole a todo pecado. No, hermanos, la vida piadosa es aquella que toma de verdad en cuenta a Dios. La vida piadosa es aquella persona que de verdad reconoce que Dios reina y se pone bajo su voluntad y de verdad se deja guiar por Él. No está buscando vivir conforme a lo que yo pienso, yo creo. Está buscando agradar a Dios conforme a lo que Él nos enseña en su palabra. Administrar nuestros recursos, administrar nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros talentos para cumplir con su propósito, que es traer gloria a su nombre, viviendo la vida de Cristo en nuestras vidas para poder cumplir con nuestra misión, que es predicar y proclamar el Evangelio y edificar la iglesia, desde luego, cuando una vez que han respondido al Evangelio. Pero a veces no le tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Vivimos impíamente cuando eso no hacemos. Vivimos para los deleites temporales de la carne, para el yo quiero, a mí me gusta, me hace sentir bien, en vez de, ¿le agrada a Dios? Señor, ¿esperas que esto cómo encaja con cumplir mi propósito tuyo para mí en mi vida en esta tierra?
este anhelo, esta inversión, este ministerio, este trabajo, cómo encaja para cumplir con el propósito que tú tienes para mí en esta tierra? A veces ni lo tomamos en cuenta, a veces ni siquiera oramos. Y por eso Pablo dice a Timoteo, establece una prioridad, la prioridad de interceder por otros, una vida de oración. Pero además Pablo nos dice en torno a la oración que esa oración debe estar orientada a las autoridades para vivir quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Y aún subraya el por qué debemos orar por todos. Noten, versículo 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Pregunta, ¿a quién quieres agradar? Espero que no a ti mismo. Espero que no a tu familia o tus papás. Dice la Escritura que si oras por todos y por las autoridades, es porque quieres agradar a Dios. Esto es bueno, orar por todos delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable para Él. ¿Por qué? Porque Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Te das cuenta? Una vez más, Pablo nos está diciendo que la oración es la llave que Dios utiliza para llegar a los corazones. Porque si bien está diciéndonos orar, rogar, pedir, agradecer por todos los hombres y por los reyes y todos los que están en eminencia, y con un propósito de vivir de una manera quieta, reposada, piadosa, honesta, desde luego, también en última instancia, y más bien primaria instancia, está el hecho de la necesidad de la salvación de aquellos que no tienen a Cristo. ¿Qué tanto rogamos por el arrepentimiento, porque Dios nos permita ser usados para hacer luz a nuestros vecinos, porque Dios toque los corazones, que use nuestras palabras, nos dé sabiduría para citar su palabra y que su palabra, que tiene poder como martillo, quebrante esos corazones que le necesitan? ¿Qué tanto rogamos por la salvación de otros? El comportamiento fundamental de la iglesia debería estar en interceder por otros. A veces, fíjense, es una de las cosas que lamentablemente veo más aquí en Europa. Se preocupan más por la ayuda social, aún iglesias cristianas, que por la salvación de las almas. Y algunos dicen, bueno, pensaría, y yo pensaba que esto era así, que bueno, lo están haciendo porque están conectando puentes para ministrar a la gente y luego compartirles el evangelio. Pero me llamó mucho la atención que una vez estando en una reunión del CEM, del Consejo Evangélico de Madrid, dijeron que era eso avergonzante, ayudar a la gente para después predicar el evangelio. Digo, a ver, escuché bien. Y Laura y yo nos veíamos diciendo, bueno, ¿estamos escuchando bien o será nuestro castellano latino que no entiende lo que está diciendo? No, y lo repitió varias veces. Y digo, válgame. Entonces estás perdiendo el tiempo. Porque si no estás sirviendo a la sociedad con miras de servirlo en lo más esencial como iglesia, que es llevarles el evangelio victorioso de Cristo, dedícate a otra cosa. Y lo peor todavía, en mi opinión, bueno, no mi opinión, es la realidad. Hermanos, Dios espera que tú y yo seamos generosos y que aprendamos a ayudar al que tiene necesidad. Sí, es verdad que Dios espera que hagamos cosas así. Pero para mí es chocante que agrupaciones busquen del gobierno unas subvenciones para ayudar y aún buscan proyectos para que el gobierno me esté dando para que yo dé. Eso en México se dice saludar con sombrero ajeno. ¿Por qué no tomas tú tu cartera, abres y das? No, es que no somos generosos. Es que pensamos que eso le corresponde al gobierno. No, te corresponde a ti, hijo de Dios. Porque Dios ha bendecido tu vida para que pueda ser bendición también. Ahora, no confundamos el dar para la obra de Dios, dar de nuestras ofrendas, dar de nuestros diezmos a la obra de Dios y no lo mezclemos con dar a ayudas externas. Eso no es dar a la obra de Dios. Eso es, puedes dar, yo no digo que no des. Y claro, que bueno, si Dios te ha bendecido de tal manera que puedas dar, pero tu prioridad está siempre en tu familia espiritual, tu iglesia. Miren, hermanos, piensen en esto. Si Dios va a proveer a la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste de un pastor o varios, la iglesia dice que el que predique el evangelio viva del evangelio.
Y la única manera, de acuerdo a los principios que la Biblia establece desde el Antiguo Testamento, de que una persona va a vivir de esa forma para poder entregarse a vosotros, para servirlos, es cuando ustedes mismos aprendan a ser generosos y a dar. Porque el sustento vendrá de sus ofrendas, no vendrá de otra parte. Yo estoy aquí sirviendo por la generosidad de miles de personas en México y en otras partes ahora aquí de Europa para poder estar ministrándoles. Y como diría Pablo a los filipenses, perdón, a los corintios, que creo que fue a lo que les dijo, sí, a los corintios, que él no quiso usar de ese derecho para que no le quitaran la gloria, que había despojado a otros para venir a servirles. En ese sentido, que otros habían ofrendado para que él pudiera estar sirviendo, pero cuando la iglesia está establecida, la iglesia tiene que crecer en generosidad, en compromiso, priorizando su ofrenda y concentrándose en la obra que Dios les ha dejado encomendada. De otra manera no va a prosperar. De otra manera siempre estará batallando. Y ahora me doy cuenta por qué muchos pastores aquí en España tienen que trabajar en lo secular. Porque hay esa visión social del Evangelio donde están pensando en establecer recursos en otras partes y no en la obra de Dios. Fíjense, hace años me invitaba a una iglesia aquí en Segovia a ser su pastor. Y era tentador, la verdad, porque era un edificio tremendo, eran 90% eran españoles, son españoles los que son miembros de esa iglesia, con casa pastoral y otras cosas. La verdad dices tú, válgame, qué bonito, ¿no? Y que me honran invitándome a ser su pastor. Y obviamente no tenía la intención y agradecí, desde luego, fui a predicar, pero les agradecí la intención. Pero una de las cosas que me llamaron mucho la atención fue que cuando me preguntan directamente, me dicen, hermano, pues no podemos ayudarle con nada para su sostenimiento porque pues ya los diezmos y ofrendas están todos repartidos en diferentes ayudas sociales. Digo, válgame, no entienden lo que es el ministerio. Ahora yo no iba a ir buscando eso. El simple hecho de ofrecer casa para mí hubiera sido en ese momento una gran ayuda, desde luego, porque pues ustedes saben cómo están las rentas, sería casi un salario, ¿no? Entonces, pero el punto es es triste ver la desorientación doctrinal que hay en una gran mayoría de iglesias, simplemente por no entender que la prioridad es el ministerio de la palabra de Dios. El hecho de la predicación de la sana doctrina, el hecho de que la gente pueda llegar a ser salva, no que tenga un bocado de pan, qué bueno si se lo puedes dar. Y si no puedes, haz como Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy y dale lo que el Señor te ha dado, el Evangelio Salvador de Cristo Jesús. Pero hay que orar, porque la palabra no llega al corazón cuando hay arrogancia de nuestra parte, cuando uno busca simplemente convencer intelectualmente. Hay que dejar que el Espíritu de Dios sea el que convenza, el que redarguya, porque Él es el quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No soy yo. Yo soy un mero instrumento y tengo que funcionar como tal. Así que estos son elementos de un comportamiento sano, un comportamiento que Dios espera que haya en la iglesia. Nos faltan más. Se los digo nada más, en otro momento tendremos la oportunidad de desarrollarlos. Vive en santidad y humildad. Qué importante, el versículo 8 al 15 del capítulo 2 nos muestra claramente que el creyente debe vivir con santidad y humildad. Vive y decide la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo. No se hereda el liderazgo, no se establece de manera diplomática o política, se establece de acuerdo a la calificación, al carácter de los líderes. Capítulo 3, ustedes saben, nos da los rasgos de carácter que debe tener el liderazgo, tanto el pastorado como el diaconado. La iglesia del Señor elige líderes calificados, no por sus habilidades, sino por sus cualidades de carácter. Y como ya dijimos al inicio y terminamos aquí, versículos 14 y 15, la iglesia del Señor defiende la verdad. Ahora, déjeme terminar con versículos 14 y 15 y 16 de 1 Timoteo 3. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Me llama mucho la atención que después en el versículo 16, Pablo nos describe lo que es el misterio de la piedad. En el Nuevo Testamento encontramos 7 misterios distintos. Uno de ellos es la iglesia. Otro de ellos es que Cristo mora en nosotros. Y otro de ellos es la encarnación que vemos aquí, como Dios se hizo hombre, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, la piedad, Dios, el verdaderamente bueno, se hizo hombre. Y por eso cuando el joven rico llegó ante Cristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo le responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, sino solo Dios. La piedad estaba encarnada en el Señor. La piedad no es aquella estatua, aquella escultura que hizo, ¿quién fue? Miguel Ángel o Da Vinci, ¿verdad? Donde se pone, ¿verdad? Supuestamente a María con el cuerpo del Señor descendido de la cruz. Esa no es la piedad. La piedad es el Cristo vivo, el Hijo de Dios viviendo entre nosotros, Dios encarnado que anduvo entre nosotros viviendo una vida perfecta, santa, para luego entregarse por nosotros, para luego ser justificado en el Espíritu. ¿Cuándo fue justificado Cristo en el Espíritu? No fue en el bautismo. ¿Sabes cuándo fue? Cuando fue declarado Hijo de Dios con poder, resucitando de entre los muertos. Fue visto de los ángeles, desde luego. Fue servido por ellos. Fue predicado a los gentiles y lo sigue siendo. Fue creído y está siendo creído en el mundo. Y ahora está en la gloria misma con el Padre intercediendo por nosotros en su diestra. Pero el punto principal del misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre para morir por nosotros. Ahora, este es el mensaje transformador. Este es el mensaje que ayuda al ser humano a vivir piadosamente. Este es el mensaje que la iglesia tiene que defender, que tiene que proclamar, que tiene que vivir. No podemos trascender como iglesia si no vivimos en piedad, reconociendo a Dios que Él es el verdaderamente bueno y si hay bondad en nosotros es por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No podemos vivir una vida que impacte otras vidas si no vivimos de la mano del Señor. Y la iglesia está llamada a vivir en santidad y humildad para poder trascender en un mundo en oscuridad. Alguien lo dijo así. A veces nos sentimos solos y vemos que en nuestro entorno hay una gran y tremenda oscuridad. Pero es tremendo que una pequeña luz puede ser vista a una distancia considerable aún en el lugar más oscuro. Ahora imagínate, la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste no es una pequeña luz, porque hay 30, hay 40 vidas que Dios ha tomado para brillar en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid y de ahí al mundo entero. Porque, hermanos, la iglesia tiene que tener la visión, no solamente de ser iglesia en el sentido local, sino tener la visión y entender que la misión que el Señor nos dejó no termina en la Sierra Oeste, apenas empieza. Y que, aunque pueda parecerles prematuro, aunque pueda parecerles imposible, y más por las circunstancias que se han vivido, Dios espera que de esta iglesia no solamente se levanten líderes, sino que envíen misioneros a otras partes de España y del mundo. Desde ahora tendríamos que estar orando por ello. Desde ya tendríamos que tener la visión para ello, porque eso es lo que Dios quiere, que hacia allá camine su iglesia y que no se quede solamente en sus 4 paredes y que no nos quedemos solamente con el asunto de cuidarnos, sino de velar por la salvación de la gente que está en nuestro entorno y no solamente los cercanos, porque la misión de la iglesia sigue siendo a todas las naciones. Hermanos, ¿cómo nos comportamos en la iglesia? ¿Predicamos la sana doctrina? ¿Dependemos de la gracia de Dios? ¿Hacemos de la oración nuestra prioridad? ¿Vivimos en oración? ¿Vivimos en santidad y humildad? ¿Siempre buscamos encomendar a gente calificada? No porque me cae bien, no porque es el que más da, no. Carácter. Y ahí hay un perfil grande que en el capítulo 3 nos muestra. Y estamos defendiendo la verdad o la estamos
concediendo, o estamos haciendo concesiones, o estamos aligerándolo, o estamos modificándola con aras de que la gente esté contenta y la gente esté a gusto. Hermanos, deberíamos comprometernos con la iglesia del Señor y con el compromiso tan grande de agradarlo a Él por encima de todas las cosas. Que Dios nos ayude y que estos elementos sean una directriz. Y les animo a que lean 1 y 2 Timoteo con este pensamiento, porque es lo que Pablo nos dice. Estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, hermanos, les animo una vez más. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el desafío que nos pones. Queremos ser esa iglesia, una iglesia que te agrada, una iglesia que predica la verdad, una iglesia que defiende la verdad, una iglesia que ora por otros, una iglesia que tiene buen testimonio por una vida santa, una iglesia, Señor, que depende de tu gracia, depende de tu poder para tu obra. Sabemos que somos instrumentos con muchas limitaciones, con dolor, con tropiezos, con tantas cosas que no están bien todavía. Pero gracias, porque tu gracia es suficiente para suplir todo lo que nos falta en lo financiero, en la habilidad, en el carácter, en todo lo que requerimos para servirte. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a querer honrarte, a defender la sana doctrina, a vivir conforme a ella y a cuidar de tu santa, hermosa, preciosa iglesia por la cual tú derramaste tu sangre. Padre, y gracias porque somos nosotros, tu iglesia. Ruego que obres en nuestros corazones, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.